Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día, este lunes, comienzo de semana que tenemos para compartir la palabra de Dios. Así que les voy a compartir una palabra que está en el libro de Lucas, otra vez, libro de Lucas, libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Y bueno, para aquellos que están por primera vez, me presento, mi nombre es Gisela, soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que está en Larrea 98, sobre la calle Larrea 98, en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les voy a compartir el día de hoy se llama, el título de la palabra es La Resurrección. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 12. Y dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahí nomás. Va a parecer a propósito, porque en realidad la semana pasada compartí una palabra que estaba en Lucas también, creo que era capítulo 8 o 9, si no me equivoco, creo, pero bueno, también era uno de los evangelios y hablaba justamente de la transfiguración. En este caso, esta palabra no está en Lucas también, pero está en el capítulo 24 y habla sobre la resurrección. Y como decía recién, va a parecer a propósito porque tenemos en común a una persona que la había mencionado la semana pasada y que la había tomado como ejemplo, que fue a Pedro. Y acá también tenemos a Pedro como ejemplo en esta palabra. Y digo que va a parecer a propósito justamente por esta casualidad, si se puede decir. Pero la realidad es que no es que busqué la palabra y dije voy a hablar de Pedro otra vez o cosas así, sino que literalmente se me apareció, ¿no?, la palabra, una frase, digamos, una parte de todo este texto en la cabeza, y cuando lo puse, me puse a leerlo, ¿no? Ahí entendí de lo que Dios quería hablarme, que fue primeramente lo que quería hablar a mi vida. Y por eso quería fijar más la atención en el versículo 11 en adelante, cuando dice: mas a ellos, por los apóstoles, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y esta palabra, esta parte en realidad me encantó, porque es muy loco, ¿no? Uno se pone en la situación y estas mujeres van, ¿no?, hacia donde estaba supuestamente el cuerpo de Jesús, y Jesús resulta que no estaba, ¿no? Se aparecen estos ángeles y les dicen: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Dando por hecho que Jesús había resucitado. Y no solamente eso, sino que les recuerda a estas mujeres lo que Jesús había dicho, que él iba a resucitar al tercer día. Pero lo más loco de esto es que estas mujeres van, y me imagino que habrán ido con toda la alegría, ¿no?, con todo el gozo de decir: uy, Jesús resucitó, Jesús cumplió con lo que dijo, Jesús venció. Me imagino el gozo de esas mujeres, y van a los apóstoles, los 11 apóstoles, aquellos que estuvieron ahí, ¿no?, que estuvieron con Jesús en todo el momento, que vieron los milagros, que escucharon lo que Jesús enseñó, que vieron todo lo que Jesús hizo, fueron partícipes de lo que Jesús hizo en el mundo, ¿no?, con sus milagros, con todas las señales que dejó.
en la tierra, no todo lo que hizo, fueron partícipes de eso, y sin embargo, cuando las mismas mujeres fueron y le dijeron Jesús está vivo, Jesús resucitó, ellos no lo creyeron y las tomaron encima como si estuviesen locas. Pero hubo uno de esos que sí creyó. Hubo uno de esos que creyó, y ese fue el mismo Pedro. Pedro directamente, dice, levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, es genial porque me imagino que la situación de las mujeres, como dije recién, no estaban contentas, estaban muy gozosas, y van y les cuentan a los apóstoles, y los apóstoles como que las ignoran. Y yo me ponía y trataba de ponerme en esa situación, ¿no? Y cuántas veces nosotros también estamos tal vez contentos por una noticia, por algo, y vamos y se lo contamos a una persona, y esa persona no nos cree, o directamente no nos escucha, o no le interesa lo que nosotros opinamos, y es como que a uno eso le duele, porque uno está contando algo que lo está alegrando, pero la otra persona no le cree o no le interesa directamente, ¿no? Y me imagino que ellas, no sé si realmente estaban contentas, porque estaban tan contentas, mejor dicho, que ignoraron la actitud de los apóstoles, o directamente se sintieron frustradas o con esa tristeza, digamos, de decir, no nos creyeron cuando Jesús resucitó, ¿no? Acá no dice la palabra qué reacción tuvieron, pero lo lindo y lo que nos enseña esta palabra es esto justamente, que muchas veces nosotros nos esforzamos, ¿no? Nos esforzamos por guardar nuestro testimonio, nos esforzamos por predicar la palabra del Señor, nos esforzamos por poner en obra todo lo que el Señor nos pide. Nos esforzamos por guardar nuestro testimonio mayormente para poder predicar, mejor dicho, a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor. Uno siempre dice, ¿no?, que predicar, hablar del Señor está genial, pero que no sirve, digamos, o no tiene peso, mejor dicho, no tiene tanto peso como el predicar y que esto vaya acompañado por el testimonio. El testimonio da mucho peso porque el testimonio de alguna manera respalda lo que nosotros estamos diciendo en palabras, ¿no? Yo puedo decir, no, sí, porque uno tiene que perdonar cuando lo ofenden, uno tiene que hacer las cosas bien, por más que nos hagan las cosas mal, uno tiene que bendecir. Yo puedo decirlo, pero si eso yo no lo llevo a cabo, si eso yo no lo pongo en acción, entonces esas palabras quedan en el aire y son solamente palabras. Entonces sabemos que siempre lo importante es que nuestra predicación, ¿no?, vaya acompañada de un buen testimonio. Entonces nosotros como hijos de Dios nos enfocamos ¿en qué? En guardar nuestro testimonio, en hacer la voluntad de Dios, en que si alguien nos maldice o quiere mal para nuestras vidas, nosotros tratamos de devolver el bien, porque sabemos que son personas que no conocen al Señor, que necesitan conocerlo así como nosotros lo necesitamos en algún momento. Entonces Dios nos dice que hagamos el bien, ¿no?, que obedezcamos, ¿no?, que guardemos nuestro testimonio para que aquellas personas puedan conocerlo, a través de nuestras vidas puedan conocer al Señor. Entonces nosotros nos esforzamos por eso, nos esforzamos tal vez por orar por una situación o orar por una persona o mismo por nosotros mismos y no vemos el resultado. Estamos orando, estamos luchando, estamos ahí batallando por las bendiciones que estamos queriendo, que estamos necesitando en nuestras vidas, por aquellos anhelos que queremos en nuestras vidas, y muchas veces no vemos la respuesta, no vemos el resultado, digamos, nuestras oraciones, ¿no? Tratamos en nuestra casa de mantener la paz, de mantener, no sé, el amor, ¿no? Que lo que nosotros transmitamos en nuestra casa sea de bendición. Tratamos de orar por nuestro hogar o por nuestra familia o por una persona en especial. Tratamos de hacer el bien, como decía recién, y tal vez uno dice, bueno, estoy haciendo el bien, estoy dando lo que Dios me pide que dé y sé que en algún momento esta persona va a conocer al Señor, y capaz en un momento esa persona viene y nos insulta o nos rechaza o nos dice algo que nos duele, entonces uno se frustra. Así como estas mujeres, me imagino, capaz al menos una se habrá frustrado porque, como diciendo, no están creyendo lo que les estamos diciendo y no están creyendo que Jesús resucitó, que era lo más importante. Entonces,
A nosotros muchas veces nos pasa, tal vez, ¿no? Que queremos y nos esforzamos por hacer las cosas bien, como decía recién, por hacer su voluntad, la voluntad del Señor, o por orar por una persona y no vemos los cambios. Y cuando no vemos los cambios, cuando no vemos los resultados, entonces inmediatamente, ¿qué nos pasa? Nos frustramos y decimos, pero al final estoy orando y estoy orando en vano. Al final estoy tratando de sembrar el bien y no recibo nada bueno. Al final me estoy esforzando y no veo los resultados. Pero me encanta, y lo que nos enseña la palabra es esto, es que estas mujeres fueron mayormente los apóstoles todos los rechazaron, pero hubo uno, y al menos uno, que sí creyó en lo que ellas le dijeron, y ese fue Pedro. Como la otra vez hablábamos de Pedro y de que en su momento cuando fue la transfiguración él estaba volando, por así decirlo, y saltó con cualquier cosa. Acá Pedro fue completamente distinto. Acá Pedro realmente creyó en lo que dijeron las mujeres, pero mayormente creyó en lo que Jesús era capaz de hacer. Creyó en que él iba a resucitar, que él dijo que iba a resucitar, y creyó en que él lo iba a hacer, que él había resucitado. Pero fue y lo comprobó. Él corroboró todo lo que había creído, dice, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y muchas veces nos pasa a nosotros en el día a día. Como decía recién, nos esforzamos, tratamos de hacer el bien, tratamos de orar por nuestra familia, por nuestros seres queridos, pero no vemos el resultado inmediatamente. Y es que a veces no vamos a ver el resultado en el mismo momento. No podemos pretender que, no sé, por ejemplo, voy a tratar bien a esta persona, voy a empezar a tratar bien a esta persona, ¿no? Y que al otro día ya esté más predispuesta a recibir al Señor o cosas así. A veces lleva su tiempo, ¿no? A veces lleva su tiempo, lo mismo con la oración. Yo no puedo pretender orar y que el resultado llegue al instante, porque los tiempos son de Dios. Y es para cada cosa, ¿no? Está su tiempo. Pero ¿qué es lo que nos enseña el Señor? No solo en este capítulo, sino en toda la palabra en sí. ¿Qué es lo que nos enseña Dios? Que nosotros tenemos que perseverar. Que nosotros tenemos que perseverar, que seguir intentando, que seguir orando por esa persona, aunque no veamos el cambio. Aunque digamos, uy, no, pero esto está muy complicado, no importa. Tenemos que seguir esforzándonos. Tenemos que seguir esforzándonos por hacer el bien, por sembrar cosas buenas, por ser de bendición. Por más que después veamos que la persona no cambie y decimos, uy, al final me está tratando mal otra vez, no importa. No tenemos que desanimarnos, sino esforzarnos cada día más y poner nuestra mirada en Cristo, por sobre todas las cosas, y creer en que más allá de que nosotros estemos sembrando y no veamos el resultado, en algún momento lo vamos a ver. Pero Dios nos dice solamente esto, que perseveremos en Él, que sigamos haciendo su voluntad. Él nos dice que primero pongamos nuestra vista en Él, que primero fijemos la vista en su reino, en todo lo que tiene que ver con su reino, y Él se encarga del resto de las cosas. Entonces el Señor nos enseña esto, ¿no? En este caso las mujeres fueron ignoradas por casi todos, pero al menos uno de ellos creyó en lo que le habían dicho. Creyó en lo que Jesús había hecho, que era que había resucitado. Y muchas veces nos vemos eso nosotros. Nosotros estamos sembrando, tratando de sembrar el bien, tratando de predicar con nuestro testimonio, y decimos, uy, pero al final en esta persona no tiene ningún efecto, porque veo que sigue igual, porque tal vez sigue con malas actitudes o con un montón de cosas, pero por dentro, capaz Dios está trabajando en lo profundo de su corazón y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Que podamos confiar en el Señor, que realmente, aunque nosotros no lo estemos viendo, Él está obrando. Él sigue obrando en todo momento. Solamente tenemos que dejar todo en sus manos y confiar. Y a veces también nos pasa, ¿no? Que nos puede pasar en realidad, decimos, uy, comparto, no sé, un estado, mejor dicho, un texto bíblico en un estado de WhatsApp o una palabra en el Facebook y decimos, uy, pero no tiene resultado, pero no llega a nadie porque no vemos los resultados. Pero tal vez la persona que lo necesita lee esa palabra y no nos dice nada, pero fue de bendición. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos para el reino de Dios, que es sembrar el bien, nada de eso mejor dicho, todo va a producir su fruto.
todo lo que hagamos para el reino de Dios va a producir su fruto, lo dije bien, pero lo va a hacer en su determinado tiempo, y lo va a hacer en el tiempo que Dios quiera también. Y buscaba, cuando leía esta palabra, reflexionaba acerca de los frutos, justamente, y yo una vez lo dije, creo que lo dije varias veces, en realidad no entiendo absolutamente nada de frutos, de árboles, de plantas, de nada, no sé nada de eso. Entonces le pedí un poco de explicaciones, digamos, a mi esposo, que la tiene más clara en ese sentido. Y le dije, bueno, dame ejemplos de 2 frutos, ¿no? que se produzcan, digamos, en distintos tiempos, distintas temporadas. Y él me dio el ejemplo del zapallo y del limón. Abro paréntesis, ¿no? Si digo cualquier cosa o algo que está mal, sepan disculparme, pero realmente no sé nada. Pero bueno, ahora sí, lo que me dijo mi esposo es que el zapallo, uno tira una semilla, ¿no? Y ya es como que no tarda, digamos, en salir el zapallo, es como algo rápido, digamos. Pero en el caso del limón, si uno planta un árbol, el árbol crece, tarda, lleva su tiempo y después de un largo tiempo sale, ¿no? Se produce lo que es el limón. Y él me decía que esa era la diferencia, ¿no? Y abismal, digamos, entre el zapallo y el limón. El zapallo uno tira la semilla y sale al toque prácticamente, y sale como en todos lados. Pero en el caso del limón lleva un cuidado de, no sé, por ejemplo, podar el árbol o cosas así, cuidarlo bien, y con el tiempo recién es cuando produce el limón. Pero recién tarda mucho más, digamos, que el zapallo, y hay una gran diferencia entre ellos dos. Y así mismo es con nuestras cosas en nuestra vida cotidiana. Nosotros sembramos el bien en nuestra familia, sembramos el bien en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, de facultad, de lo que sea. Oramos por una persona y, como dije recién, los resultados no los vemos en todos los casos al instante. Algunos tardan más y algunos tardan menos, pero en algún momento van a llegar. En algún momento el resultado, ¿no? Esa bendición que estamos esperando va a llegar, pero lo que Dios nos dice es que perseveremos. Que más allá de todo, más allá de que las cosas que veamos nos hagan muchas veces frustrarnos o nos desanimen, que más allá de eso nosotros podamos perseverar en Él, que podamos seguir creyendo, que podamos seguir insistiendo, orando más, haciendo más el bien constantemente, y vamos a ver el resultado. Estoy segura de que lo vamos a ver, pero Dios quiere que perseveremos. En este camino no se trata de ir muy rápido, uno siempre lo dice, ¿no? Pero en este camino no se trata de quién es más rápido o quién es más lento, o cómo voy, ¿no? Si tengo que llegar rápido o cosas así y ser excelente. No se trata de eso, se trata de perseverar. Se trata de perseverar en oración, se trata de perseverar y de crecer en la fe. Porque esto mayormente se trata de fe, de creer. Acá dice, ¿no?, que los apóstoles no le creyeron directamente. Dice, más a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Y como dije recién, me llamó muchísimo la atención eso, porque los apóstoles estuvieron con Jesús, es decir, estuvieron ahí, vieron los milagros, vieron todo lo que hizo, la multiplicación, todo, y no pudieron creer que Jesús había resucitado. Era algo como, no sé, como que no les entraba en la cabeza. Dicen, no les creían y para ellos les pareció una locura, ¿no? Entonces se trata de creer mayormente. Nosotros perseveramos, podemos perseverar en el Señor, podemos perseverar en oración, podemos perseverar en Él si realmente creemos en Él. Es como que la fe es el motor, ¿no? Es lo que nos impulsa a perseverar. Porque si yo no creo en lo que Dios va a hacer en mi vida, entonces no persevero. Si yo no creo en lo que Dios va a hacer en mi familia, entonces a la primera que vea que hay algo que sigue igual, digamos, que un familiar sigue igual o que las cosas no cambiaron, entonces al instante voy a bajar mis brazos y voy a decir, al final Dios no podía hacer nada. Es porque directamente no tenía fe. Sin fe yo no puedo perseverar en el Señor. Sin fe yo no puedo perseverar en el camino. Sin fe yo no puedo perseverar en oración por otra persona, ni puedo perseverar creyendo en lo que Dios va a hacer en mi familia porque no tengo fe. La fe es el motor que impulsa a que yo persevere. Si yo persevero en este camino es porque estoy creyendo en lo que Dios puede hacer en mi vida. Y lo digo, o sea, en general, ¿no? Por mí, por todos en general.
La fe es lo que nos impulsa a perseverar y a mantenernos firmes, porque en este camino pasamos un montón de cosas. Creo que lo compartí hace unas semanas, o tal vez la semana pasada. Pasamos por un montón de cosas en este camino, por ser hijos de Dios. Pasamos por el rechazo, por los insultos, por la humillación, por un montón de cosas. Pasamos por momentos difíciles, por momentos de salud difíciles, por momentos económicos. Pero si nosotros no creyésemos en el Señor, en lo que Él puede hacer en nuestras vidas, en lo que Él tiene para nosotros, en cada una de sus promesas, entonces no perseveramos. Y directamente bajaríamos nuestros brazos y diríamos al final, estaba mejor de como estaba antes, que muchas veces se suele decir eso. Pero la realidad es que no es así. Dios tiene cosas hermosas y bendiciones para nuestras vidas, pero no nos va a dar todo en el instante, porque realmente tenemos que perseverar en Él. Tenemos que demostrar que le estamos creyendo. Y como dije recién, ¿cómo demuestro que le estoy creyendo al Señor? Porque persevero. Porque por más que vea las cosas mal, por más que vea que la situación está difícil, estoy perseverando. Entonces Dios ve esa actitud en nuestro corazón y ve que realmente estamos creyendo porque seguimos perseverando en Él. Seguimos sembrando bien cuando vemos que las personas no dan cosas buenas por nosotros. Seguimos esforzándonos por guardar nuestro testimonio en todo momento, más allá de recibir humillación, de recibir un montón de cosas, seguimos esforzándonos. Y eso lo ve el Señor. Y estoy segura que en algún momento vamos a recibir la recompensa de nuestro esfuerzo. Pero para eso tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en él. Yo nunca vi en una carrera, por ejemplo, que le den el premio a una persona que abandona la carrera al instante. No le van a dar un premio porque no duró ni 5 segundos. En la carrera mayormente se dan los premios a la persona que llegó primero, pero la persona que llegó primero es porque perseveró en esa carrera y no abandonó por ninguna circunstancia, porque habrá sentido cansancio en esa carrera, habrá sentido dolor en sus músculos, habrá sentido un montón de cosas, pero dijo, yo voy a perseverar hasta el final, y la persona llegó y recibió su premio. Entonces, como decía recién, no se trata... Este es un ejemplo de la carrera, ¿no? Pero no se trata de ir primero o de llegar primero, mejor dicho, sino que se trata de perseverar en esta carrera, perseverar en este camino. Más allá de que no vemos las cosas como nos gustasen, como dije recién, pero perseverar en él. Que en algún momento vamos a recibir la respuesta a nuestra oración de todos los días. Yo creo que todos debemos tener algún motivo por el que oramos constantemente y todavía no vemos la respuesta. Pero estoy segura que en algún momento lo vamos a recibir y va a ser el momento menos esperado. Pero porque si uno se pone a pensar en quién estamos creyendo, no estamos creyendo, siempre repito lo mismo, pero es algo que tenemos que recordar. No estamos creyendo en un gobierno, no estamos creyendo en una persona que es temporal, nuestra confianza está puesta en Dios. Nuestra confianza está puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra, y ya con hacer los cielos y la tierra, que es un montón, ¿cómo no vas a poder hacer cosas en nuestras vidas? ¿Cómo no va a poder cumplir lo que prometió en nuestras vidas? ¿Qué hay imposible para Él? No hay nada imposible. Pero se trata de nosotros y cuánto creemos en Él y en todo lo que Él puede hacer. Yo no puedo creer en alguien que no conozco. Yo necesito conocer todos los días más del Señor, más a Jesús. Conocer cada día más de Él para cada día crecer más en fe y poder perseverar ante las distintas circunstancias. Es como el ejemplo de los 2 cimientos y de la piedra, edificar en la roca y edificar en la arena. Yo no puedo pretender edificar una casa en la arena sin base firme, porque va a venir una tormenta y me voy a caer y se me va a desarmar toda la casa. Pero si yo edifico sobre una base firme, que es la roca, entonces voy a poder perseverar ante cualquier tormenta porque yo estoy ante una base firme y edifiqué sobre esa misma base firme. Y eso es lo importante, que yo pueda perseverar en el Señor más allá de toda situación, pero habiendo edificado en la roca, habiendo edificado en el fundamento más importante que es en Jesús. Si mi confianza está puesta en aquel que dio la vida por mí y por cada uno de nosotros, ¿no? Si nuestra confianza está puesta en Él, si nuestra confianza crece cada día más, si nuestra fe en Él crece al conocerlo, entonces vamos a poder perseverar ante cada lucha y ante cada situación. Y sé que con todo lo que está pasando, ¿no? Que esto es complicado, el tema de la salud, ¿no? Del coronavirus y todo lo que está pasando, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesús, que más allá de que pase lo que pase,
que más allá de esta situación, de esta enfermedad, incluso si llega a llegar justamente a nuestro hogar, que nuestra confianza esté puesta en Jesús. Que nosotros nunca digamos, uy, no, pero esta enfermedad va a llegar y me va a hacer mal por todo lo que está pasando, no, sino que podamos creer en Jesús, que podamos creer en que más allá de que pueda llegar incluso esta enfermedad a nuestro hogar, porque sabemos que hay hermanos que se han contagiado, pero que podamos creer de que más allá de esta enfermedad, más allá de todo, Él nos va a dar la fortaleza para poder perseverar incluso en esa tormenta, para poder perseverar incluso en esos momentos, ¿no? Porque sabemos que con este tema de la enfermedad hay mucho temor, hay mucho miedo y uno dice, uy, no, la enfermedad, y aquellos que no se enfermaron justamente están con este temor de decir, uy, no, pero es complicado, es algo grave y todas esas cosas, pero no nos dejemos llevar por eso y confiemos en que Dios es el que nos está guardando y que Dios es más grande que una enfermedad, que toda una pandemia y que todo esto que está sucediendo. Entonces, si nuestra confianza está puesta en Jesús, nosotros podemos perseverar ante cualquier situación y sabemos que si perseveramos vamos a ver lo que Dios tiene para nuestras vidas, no vamos a ver las promesas cumplidas de Dios para nuestras vidas, que eso es lo que nosotros más anhelamos, ¿no? Entonces esto es lo importante, poder perseverar en Él. Y para poder perseverar en Jesús, tengo que conocer más a Jesús. Si yo lo conozco, mi fe crece y mi fe impulsa y es el motor que me impulsa justamente a perseverar en Él. Y si persevero en Él, voy a poder ver sus promesas cumplidas. Y eso es lo importante. Así que les dejo esta hermosa palabra de parte del Señor, que primeramente me habló a mí, incluso mientras la compartía. Así que damos las gracias por esta palabra y para aquellos que están por primera vez escuchando o viendo este video, si nunca recibieron a Jesús en su corazón, nunca tuvieron la oportunidad de poder recibirlo, los quiero invitar a que puedan repetir una oración de fe conmigo y vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy por mi propia voluntad te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Hoy corto con toda maldición generacional y me declaro libre en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Así que les dejo esta hermosa palabra y que puedan tener una muy bendecida semana.